Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Aire, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. No, bienvenidos a este episodio, en un nuevo episodio de Ellas en el Agro. Hoy estoy muy contenta y como podrán ver, ya me estoy riendo porque estoy con Georgina Saravia, o mejor conocida como Gigi Saravia, la antiagrónoma, si la conocen en ese sentido, o el sentido que ustedes la conozcan. Lo importante es que hoy estamos aquí en un nuevo episodio para Ellas en el Agro. De nuevo, un gusto que estés escuchando estos episodios, o si lo estás viendo en YouTube, pues aún mejor, no olvides suscribirte. Buenas tardes, Gigi. Qué placer tenerte aquí. Una de las entrevistas que tenemos tiempo planeando, el día más planeado de la historia. Lo importante es que estamos aquí. ¿Cómo te sientes? Hola, Dania. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estoy bastante emocionado porque después de 10 años podemos coincidir en el mismo espacio-tiempo y estoy emocionada. ¿Qué expectativa tienes de esto? A ver. ¿Estás nerviosa? ¿No estás nerviosa? Estoy nerviosa. Por un lado, espero no decir nada funable. Eso no lo sabremos hasta que pase. Espérate hasta el final. Y por otro lado, creo que tengo una gran responsabilidad de que el tiempo que estamos invirtiendo y las experiencias que podamos compartir en este espacio, pues, puedan impactar vidas, ¿no? Bueno, la expectativa que usted tenga de este podcast es su expectativa. Lo importante es divirtámonos, ¿no? Lo importante es que hay salud. Sí, eso es lo importante. Bueno, empecemos como empiezan todos estos episodios. ¿Quién es Gigi Saravia? Hay una frase que me gusta bastante de uno de mis escritores favoritos, es Gary Orwell. Prácticamente dice, despedirse es limitarse. Ajá, coincido. Así es. Aún me encuentro descubriendo quién soy, pero me defino como una humana de planeta Tierra. Una mujer resiliente que tiene convicciones fuertes, ideas quizás más grandes que yo misma, y con el propósito de impactar positivamente el mundo en el que vivo. Me gusta cuando dices que describirnos nos limita, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen, ¿quién eres? Dices, o nos alineamos a decir nuestro puesto laboral, o el trabajo que hacemos, o que somos hijas, madres, cuando creo que somos, pues, muchas cosas, ¿no? Y hacemos muchas cosas. Y dentro de esas cosas que somos y hacemos, creo que de alguna manera son esos caminos, el camino de la vida que nos ha ido formando, alineando. Y esta es una de las primeras preguntas en las que siempre inicio, como, ¿a qué edad recuerdas y cómo fue esos primeros acercamientos con el mundo del agro? Bueno, Cuéntanos. Es una muy buena pregunta y es uno de mis recuerdos más preciados que tengo en mi infancia. Yo nací en Culiacán, Sinaloa. Como todos lo saben, es un estado en el que se produce mucho alimento. Sin embargo, yo no vengo de un contexto agrícola, pero nací y viví mucho tiempo en Culiacán, Sinaloa. En el kinder en el que yo estuve, teníamos un huerto. Entonces recuerdo más o menos como a los 3, 4 años que plantamos nuestros primeros vegetales y el primero que coseché fue un tomate. Entonces me tocó ver como una semillita que mis papás me habían comprado en un mercado. Fuimos juntos, la pude plantar con mis propias manos y junto con mis compañeros vimos estas plantitas crecer, las cosechamos. Nos hicieron una sopa porque había un comedor dentro de este kinder. Y ahí entendí que lo que yo me comía en el plato y la comida que estaba en mi refrigerador pues tenía una historia, ¿no? Y que muy probablemente había crecido en una planta. Entonces crecí con esta conciencia de todo el trabajo que implica el poder producir tus alimentos. Sin embargo, no tenía claramente la conciencia que tengo hoy en día. Y conforme fui ganando más edad y fui observando más, entendí que había todo un mundo detrás de la producción de alimentos. Y casi sin querer queriendo fue como llegué al mundo de la agronomía porque me inspiró por otros sucesos y otras historias, que a lo mejor es para otro podcast. El poder hacer que la alegría que yo sentía al poder comer mis alimentos favoritos lo pudieran sentir todos. Pero en eso, o sea, porque estás hablando de que cuántos años tiene una niña que está en el kinder. ¿4 años? ¿5 años? Sí, aproximadamente. Pero bueno, también eras muy madura como para hacer esa introspección de decir, ay, ¿de dónde vienen los alimentos? ¿No? Porque creo que hoy no todos, a pesar de que los niños hoy en día son muy listos, no tenemos como esa conciencia de introspección en ese sentido.
Pero ¿en qué momento? O sea, estamos hablando del que tenías 4 o 5 años, empiezas a tomar decisiones pues, en algún momento. Siempre, o sea, hablando primaria, secundaria, prepa, ¿te fuiste alineando como esa convicción alimentaria o en qué momento se detuvo y luego otra vez continuó? Ok, para responderte esto, tengo que ver de atrás hacia adelante y verte Hacia atrás. Realmente fue una serie de sucesos canónicos en mi vida. Empecemos por el primero. El primero ya lo sabe, que fue el tomate mágico, como le llamo. El segundo fue que años más tarde, no recuerdo exactamente cuántos, mi papá me llevaba a la escuela todas las mañanas. Y un día, mientras iba de copiloto, iba viendo por la ventana, porque me encantaba ver por la ventana todos los días, recuerdo que paramos en un semáforo. Y era uno de esos días tan calientes en Culiacán, tú sabes lo que es. No puedes respirar con los No, yo sí lo sé. de tu casa. Veo que una niña en medio de los autos se aproxima a mí. Cuando pasa al lado de mí veo que tiene unas bolsas en las manos. Y ya cuando observo mejor veo que esas bolsas tienen tomates. Y a mí me pareció muy extraño. Pensé en ese momento que quizás en su kinder o su escuela habían producido demasiados tomates. Porque tú producías en los tuyos. Sí, claro, porque en las escuelas vamos, producimos nuestros tomates y nos hacen sopas. Claro que eso fue lo que pasó. Sin embargo, recuerdo haber volteado a ver a mi papá y vi que se puso muy serio. Entonces, estaba en la edad que haces preguntas, ¿no? De, oye, papá, ¿por qué la niña tiene o está vendiendo la bolsa de tomates? Mi papá se quedó muy serio y me responde, oh, hija, la niña vende los tomates para que pueda comer. Pues que se coma los tomates, ¿no? Y claro, y él de, no, hija, tiene que vender los tomates para ganar dinero, para poder comprarse comida, después quitarse el hambre. Y no entendí, definitivamente no entendí, pero vi algo en los ojos de esta niña que me transmitía todo menos felicidad. Y el resto del camino hacia la escuela, yo solo volteé a ver mis manos que tenían la lonchera que yo mamá me había dado esa mañana con mi comida favorita. Y este fue el segundo suceso canónico. Ver que no todos los niños ni producían su comida en su escuela, ni podían quitarse el hambre. Porque no todos partimos del mismo contexto, que es algo que te hablamos mucho. Pero no lo entiendes, aunque gané más años. Creo que todo me cayó en el 20 cuando ya entras a la primaria y típica clase que te comparten los derechos de los niños. Y recuerdo que uno de estos derechos, la maestra Emma, que era mi maestra en ese entonces, dice, todos los niños tienen derecho de acceso a una alimentación. Porque es un derecho. Porque es un derecho, ¿no? Universal. Y es un derecho universal, no es de México ni de un país en particular. Así es, así es. Y conforme vas ganando conciencia y vas creciendo, te das cuenta que no todos los niños tienen acceso o tienen este derecho cubierto. Que es un privilegio realmente y que pensamos en la producción de alimentos como aquellas personas muy lejanas de nosotros, porque pues vamos al súper, compramos los alimentos y comemos, ¿no? Pero no entendemos quizás de dónde vienen o no somos conscientes de todo el trabajo y todas las manos que hay detrás. Y regresando al comentario que hacías, ¿no? De que los niños hoy en día pues están muy desconectados de sus alimentos, es muy cierto. Vivimos en una realidad en donde es más probable que nuestros niños reconozcan marcas comerciales en su tablet o en la televisión, a las calles, que los alimentos que están en su plato. Sí, que una marca comercial, pero alimentaria, ¿no? Sí, justo. Y esa fue mi historia del agro, ¿no? Y bueno, sirvió el haber nacido y vivido en una ciudad donde pues estás muy cerca, ¿no? De la producción de alimentos, que vas en la carretera y tu paisaje son Sembradillos. Por donde voltees. Sí, justo. Entiendo perfecto. Y voy a hacer un paréntesis porque vamos a continuar con esta historia. En algún momento tú y yo hablábamos del derecho a la alimentación, pero ¿cómo influye esto más allá? Porque no solamente es el tener hambre, sino limitar nuestros sueños. Quiero que nos cuentes eso. O sea, ¿cómo influye? Y me gusta y quiero que lo cuentes tú porque me gusta cómo lo dices tú. Bueno, cuando hablamos de alimentos, pensamos que hay dos espectros. Tener hambre o no tener hambre. Y que si no tienes hambre vas a poder crecer y ser feliz, ¿no? Porque vas a vivir a tu máximo potencial. Pero la realidad es que no solo es suficiente no tener hambre. Hay un concepto que me gusta mucho y un dato curioso. Este concepto se adoptó en el día y año en el que yo nací.
y es el concepto de seguridad alimentaria. En términos de tomates, es que tengamos suficientes tomates que sean nutritivos, que sean seguros y que tengamos libre acceso a ellos para que podamos crecer y desarrollarnos cognitivamente y físicamente de una forma... Esa es la definición, se podría decir, de seguridad alimentaria. Así es. Claro. Pero cuando vemos más allá, no solamente se trata de que podamos comer, dejar de tener hambre y crecer, sino que también está limitando nuestros sueños. Hay una frase de una de las personas en el mundo que más investigación ha hecho al respecto, que es la doctora Nadine Burke Harris. Tiene de hecho una TED buenísima. Y ella habla que el estrés derivado de situaciones tóxicas, como lo es la inseguridad alimentaria, que es lo contrario de lo que comentábamos, puede hacer que el desarrollo cognitivo de los niños sea limitado. ¿Y qué es un niño que tiene un desarrollo cognitivo limitado? Pues va a ser un niño que, como no va a poder desarrollarse a su máximo potencial, va a tener menos oportunidades académicas, probablemente un menor éxito profesional cuando crezca y un menor éxito profesional va ligado de tener un menor ingreso económico. Y el menor ingreso económico es un círculo que probablemente tengas un pobre acceso a alimentos nutritivos y saludables. Muy comúnmente pensamos, ¿no?, que los niños son el futuro del mañana y que los niños vienen a cambiar las cosas, pero un niño que no tiene seguridad alimentaria es un niño que se va a ir a la cama preguntándose si va a tener algo que desayunar al día siguiente. Que no debería ser la preocupación de un niño. Justo. Porque acuérdate algún momento en tu vida en el que hayas sentido mucho estrés, ¿no? En esos momentos en el que sentimos mucho estrés, pues no podemos pensar a largo plazo, no podemos pensar en 1, 2, 3, 4 semanas. Estamos viviendo de corto plazo, día a día, y esto es lo que pasa con los niños. Ahora, ¿qué pasa en la infancia que es fundamental? Acuérdate cuando jugabas con tus amigos, con tus juguetes, tus travesuras. Los niños son muy caracterizados por tener esta capacidad de imaginar mundos, de ser creativos. Y el tener una expectativa favorable sobre su futuro está determinado por tener seguridad alimentaria. Entonces, un niño que no tiene expectativas saludables por el futuro no se piensa que quiere ser grande. No piensa en ser un factor de cambio o revolucionar el mundo en el que vive. Está pensando en que tiene hambre. Claro, en que tiene que comer mañana, ¿no? Así es. Entonces, la seguridad alimentaria nos limita o nos da la capacidad de poder imaginar con un futuro, pero más allá de eso, vivirlo y poderlo vivir a nuestro máximo potencial. O te potencializa, ¿no? O te limita o te potencializa. Y ahora vamos a cerrar este paréntesis que digo, también da para mucho que hablar, pero ¿cómo está relacionado los alimentos con nuestra calidad de vida, ¿no? Que es algo que, pues, quienes estamos en el sector lo vivimos, pero no todos allá afuera, ¿no? Entonces, volviendo a la historia, el camino, este es como tu segundo momento. ¿Y cuál definirías que es el segundo o el tercer momento de esta historia en tu camino al mundo del agro? Bueno, este es curioso. No sé si te acuerdas cuando eres niño o joven que te preguntan los tíos, ¿qué vas a hacer de grande? Sí. Yo no sabía y todavía no sé qué hago de grande. Pero yo sí recuerdo diciendo a mí misma, quiero alimentar al mundo. No sé con qué se come eso ni cómo lo logro, pero quiero alimentar al mundo. Entonces, pues fui avanzando en mi educación y recuerdo en la preparatoria que yo tuve una maestra que nos daba la materia de biología. Y en algún momento descubrí la genética y a mí me encantó. Entonces, mi última interacción con esta maestra, recuerdo haberle preguntado de, oye, me encanta la genética y quiero alimentar al mundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Y ella me dice, tú tienes que estudiar biotecnología, genética, algo relacionado para que de ahí puedas ayudar. Yo llegué a mi casa, investigué estos conceptos en internet porque no tenía idea qué era y digo, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pasan los años, yo me cambio de ciudad porque ya no radicaba en Culiacán, Sinaloa, y empiezo a buscar la oferta académica y encuentro que está agrogenómicas.
aplico, me aceptan. A ver, ¿qué es agrogenómica? Agrogenómica es, bueno, la genómica es una rama de las ciencias de la genética que estudia la evolución y la historia de los genes, pero también sus posibles aplicaciones. En pocas palabras, nos permite entender el gen para poderlo modificar y emplear esta modificación genética en diferentes aplicaciones. Puede ser en la salud animal o humana, o puede ser también en la producción de alimentos o la agricultura, que es la Agrogenómica. Agrogenómica, ok. Y bueno, apliqué todo, pero sorpresa, como había cambiado de localidad, mi certificado de preparatoria no estuvo a tiempo, entonces tuve que buscar alternativas. Dentro de estas alternativas, descubro en la ciudad en la que vivía que estaba la ingeniería en agronomía en producción. Y dije, claro, comparto materias, puedo revalidar, es un año, vuelvo a aplicar y me cambio, ¿no? Me meto a agronomía. Llego y me acuerdo que la primera clase que tomé entra el maestro y nos pregunta, levanta la mano, ¿quién sabe qué es la agronomía? Y yo dije, ¿qué es la agronomía? ¿Qué es esto? Y tú, yo estoy estudiando, pero no lo sé. Ajá, yo estoy aquí, pero no sé qué estoy haciendo aquí. Y ya cuando explican que la agronomía es la rama o la actividad humana que se encarga de la producción de alimentos, entiendo que la agrogenómica era solamente un pequeño pedazo, una pequeña área de todo lo que involucraba. Pero es el inicio. Y bastante relevante, ¿no? Bastante relevante, y me di cuenta que había tantos retos y había tantas necesidades que si quería alimentar al mundo, me hacía más lógica hacerlo a través de la agronomía. Y sin haberlo previsto de antemano, un día estaba empezando la carrera y el otro día me estaba graduando. O sea, se te fue rápido. Sí, no fue rápido, pero terminaste y no te fuiste a agrogenómica. Tuve la opción porque me voy a aceptar, pero te quedaste. Sí, justo. Dije, quizás en esta área pueda aportar mi granito de arena, porque sí vi que hay cada vez menos personas interesadas en la producción de alimentos, pero sobre todo son perfiles muy iguales, muy similares, y pensé que quizás con mi forma diferente de ver el mundo pudiera aportar a través de ello, y que si así lo decidía, cuando me graduara pudiera especializarme en agrogenómica o en alguna otra cosa de... Quiero profundizar en una palabra que dijiste, perfiles similares, ¿no? A mí últimamente no sé qué tengo con la palabra estereotipo, ¿no? O sea, ¿por qué? Y lo escribía yo en uno de mis newsletters mensuales de mujeres, de que fui con las uñas arregladas a un campo, y el productor me dice que pues se me van a ensuciar las manos, ¿no? O sea, y yo escribo en el newsletter como diciendo, entonces, ¿cómo se supone que debo de tener mis manos, ¿no? Para que encaje en un estereotipo de que trabajo en el campo, ¿no? Y creo que cuando hablamos de la agrónoma o el agrónomo, hablando en este contexto como más en el sentido que estamos tú y yo, porque el agro tiene, y lo decía yo con Sofía, ¿no? Puede ser contador y aportar al agro, pero en un sentido de el que estudia agronomía y el que es agrónomo o es agrónoma, está estos memes de internet, ¿no? De cómo debería ser un agrónomo. Y recuerden que viene el día del agrónomo y los típicos memes de que quiero de regalo, ¿no? La navaja, la camioneta, las botas. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que si seguimos a este ritmo, el siguiente año ya habrá una carrera dedicada a como un agrólogo de PDX. Sí. No me sorprendería, pero te entiendo perfectamente. Este es un punto canónico también. Sí, que aquí sí nos pueden funar. Ajá. Estoy tratando de no hacerlo de esa forma, pero lo voy a dividir por puntos. Hablemos como es. 1. Contexto de la agronomía y agricultura. Es la primera actividad humana que existió en el mundo mundial y la razón por la cual nuestros ancestros, los homínidos, evolucionaron a los Homo sapiens. Entonces,
es un área y es una profesión y es un arte y es una actividad que se ha hecho de forma muy similar por más de 12,000 años. Entonces es bastante convencional y casi repetitivo. Punto uno. Claro. Los cambios que han pasado a través de estos 12,000 años no tienen que ver mucho con las personas que hacen esta actividad. De hecho, tú puedes ver fotos históricas y visualmente hablando no hay un gran cambio, ¿no? Seguimos estando con sombrero, con botas, ¿no? Protegiéndonos del sol. Entonces, en ese lado es una de las actividades muy convencionales y muy tradicionales, sobre todo cuando el conocimiento y el hábito, la costumbre, se pasa de generación en generación, al menos en un país como México. Es el agricultor y que el mayor porcentaje de las personas que trabajan en el campo son de conocimiento empírico. Punto 2. Hay por ahí una frase que dicen que es más fácil agronomizar un civil que civilizar un agrónomo, y todavía sigo sin entenderla, pero creo que el punto claro de esto es que tú dijeras, lo complicado a veces es entender el ciclo de Krebs o la fotosíntesis o el intercambio ketónico que pasa en las raíces. No. Lo más difícil es hacerle creer, al menos como mujeres allá afuera, que sabes lo suficiente y que tu voz vale para que puedas hacer recomendaciones. Y Solero decía, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le voy a hacer a un productor de 30, 40 años produciendo lo que tiene que hacer mejor? Claro. O hacer... Y hay una frase que dice, una mujer tiene que demostrar el doble para que le crean la mitad. Y no puede equivocarse. Pero bueno, el punto que quiero hacer es, que es como un lenguaje, es una cultura en el que... Es una cultura. Es una cultura. Ajá. En el que tienes que encajar, porque si no, un día sin darte cuenta es más relevante que te vayas de Converse a tus prácticas en el campo Que lo que aportaste o lo que que sea. haber quemado un cultivo porque hiciste mal la formulación. Y dentro de este estereotipo, pues es bastante desgastante porque ya es bastante complicado, ¿no? El poder sacar adelante una carrera Y como mujer, como mujer joven, 16 años, que viene de una familia no agronómica, pero ahora resulta que también es muy relevante el cómo te ves y el cómo hablas y la música que te gusta escuchar y... porque al agrónomo no le gusta el colpi, el colulate. Claro. Con el simple hecho que las traes arregladas. Así es. O sea, no es el color. O no, es porque tienes relada, ¿no? Claro. Entonces, es una presión en el que tú como agrónoma, mujer, tienes que dar esa imagen o cumplir ese estereotipo, porque de una u otra forma eso se traduce en confiabilidad o en aceptación. Y al final, yo no conozco de muchas otras profesiones, pero así como la naturaleza, la agronomía es colaboración. Y es muy difícil poder ser exitoso en este medio si no tienes buenos contactos, si no tienes una red de apoyo profesional, académica y emocional en algunas ocasiones. Y todo esto puede estar influenciado por el cómo te ve la gente, el cómo tú te proyectas, tu imagen, pero sobre todo el que tú te sientas parte de algo. Porque si tú no te sientes parte de algo y te sientes como un alienígena o un agrónoma... Pero, exacto. Bueno, termina lo que vas a decir. Pero el punto es, ¿tengo que encajar para ser parte de algo? O sea, ¿tengo que verme como los demás? ¿Tengo que actuar como los demás para ser parte y aportar en un área que creo que... Porque tú estudiaste agronomía por lo que ya hablamos, ¿no? Una convicción de aportar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto tengo que dejar de ser yo para hacer lo que el estereotipo y la carrera dice? Yo creo que si me lo preguntaras en mis primer año, 2 años de la carrera, si pudiéramos bajar en el pasado, te diría, sí, claro que es súper importante, ¿no? Esto delimita tu éxito y qué tan fácil o no es poderte graduar de esta carrera. Pero si me preguntas ahora mismo, 8 o 9 años después, te diría, para nada, ¿no? Son 2 cosas diferentes. Incluso te diría de si estás en un lugar o esa es tu creencia, que realmente debes actuar, verte, comportarte como un agrónomo, es que los cuestionas.
Porque lejos de tratar de mimetizarte o camuflajearte con esta cultura y con lo que creemos que es el deber ser o el deber verse de un agrónomo, preguntarse a sí mismas o a sí mismos, ¿quién eres tú? ¿No? Y es que eso es, bueno, es que quién eres y quién eres y qué aportas, que es algo que también hablamos a veces de, o sea, ¿por qué cómo me veo va a definir quién soy y mi valor como persona? Porque yo creo que son dos cosas completamente distintas, tres cosas completamente distintas y que creo que también tenemos que tener la capacidad colaborativa con nuestros colaboradores o con las personas que nos relacionemos y ya en el día a día, de decir, no porque se ve y se viste así, vamos ya a tener prejuicio de antes de lo que sea que me diga, ya la tengo en un concepto distinto solamente por la imagen que me pueda dar. Y lo decía, creo que Diana precisamente entrevistó a una chica, Paloma, no sé si, perdón, no recuerdo si se llama Paloma, pero sé que es ganadera. Y dice que a veces ella da más de qué hablar porque llega bien maquillada, bien arreglada, con sus botas y sombrero, que lo que puede decir o no a un ganadero, ¿no? Entonces, es donde dices, como mujer, aparte de 1000 limitantes que tenemos, solo por el hecho del género, ahora le vamos a sumar estereotipos. O sea, y porque quizá también lo tengan hombres. Yo por ahí, no voy a decir su nombre, pero conozco 2 chicos que hacen contenido que visualmente, entre comillas, no es el agrónomo. Entonces mi pregunta es, ¿también a ellos tendrán este estigma? Hay que hacer una encuesta en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? En mi experiencia, corta o larga, como sea, yo te diría, no es lo mismo. Definitivamente la vara sí está mucho más alta para las mujeres. Y hay muchas cuestiones, ¿no? Que no quiero indagar, pero tengo una anécdota chistosa, pero Sácala. En una feria de innovación. Ya, ¿de la universidad? No, esto fue la preparatoria. Fue una feria de innovación, cada quien presentó su proyecto innovador, porque estudié en una preparatoria de emprendedores. Y recuerdo que hice unos muffins que eran para diabéticos, creo. Cuando la stevia todavía no existía en México, yo la había encontrado y que vamos a producir esto, güey. Para no ser punto largo, es que presento, les voy a probar los muffins y llega el momento de la premiación. Entonces, tercer lugar, proyecto tal. Segundo lugar, el proyecto de Georgina Sarabi. Primer lugar, tal proyecto. Y yo de pues, aplauso. Y te daban una boleta como los puntos y o sea, en qué aspectos, pues, habías ganado puntos y cuántos, como para entender que tengas que mejorar. Y cuando veo mi boleta del segundo lugar y veo la boleta del primer lugar, veo que tengo los mismos puntos. Entonces me dirijo al jurado calificador y les pregunto oigan, Retando el sistema. ¿Qué onda? ¿No? ¿De qué pasó aquí? Quiero entender qué fue lo que fallé o podría mejorar ganándome para ganar el primer lugar. Y me dice una maestra mujer, no ganaste tú porque tus tacones son demasiados bajos. Pero el contexto mido 81. No. ¿Por qué? Porque te hacían irte de vestir formal. Sí, en esos eventos donde sí. No, porque mentalidad del siglo XVII, ¿no? Me faltó nada más que me cambiaran por vacas ese día. Y yo me quedé como... ¿What? Disculpa, sí, es que tus tacones son demasiado cortos y no denotan la profesionalidad. Ese fue el comentario. Por eso te bajaron puntos. No, tenía los mismos puntos, pero por eso decidieron que no podía haber un empate y que yo había quedado en segundo lugar, porque mis tacones no cumplían las expectativas. Sí, porque y es que los zapatos de los hombres son todos iguales. O sea... Sí, justo. Y en ese momento yo dije, ok. Así van a ser las cosas. Pues, ¿tuviste un enfrentamiento, se podría decir, o una anécdota, vivencia, desde temprana edad? Porque cuando vives ese tipo de cosas sentada en el trabajo del lado de un colaborador, es distinto. No, claro, yo me siento a veces, me he sentido en mi entorno laboral como de Fashion Police. ¿Cuál será la opinión que tengan, no? Y comentarios como, ¿y por qué vienes vestida así tú hoy? Y yo como, pues he vestido, y le dije, es un pantalón.
de ¿por qué no traes tus botas? Y yo, ¿por qué no voy a ir a campo? Claro. O ¿por qué no pareces agrónoma? Y yo, ¿qué tengo que traer? ¿Una botarga de maíz? ¿O tengo que llegar en un tractor a la oficina? Explícame, porque aparentemente estas opiniones determinan más que mis resultados como profesionista, ¿no? O simplemente a veces es la inseguridad de sentir que vas en un lugar, que estás hablando y no te están prestando atención a ti. Y es que tú dices algo que me gustaría entrar en ese detalle. Hay una encuesta, no les voy a decir realizada por quién, tengo datos y cero dudas. Según mi Instagram, según TikTok, no, según una encuesta que realicé como a mis seguidoras, de los consejos que se darían a ellas mismas serían darse más seguridad. O sea, que una mujer le diga a otra mujer, sé más segura de ti. ¿Qué te dice? ¿Por qué somos inseguras? Porque hay un mundo afuera dándonos una inseguridad de algo, ¿ya? Pero tengo aquí una opinión contradictoria. Por un lado es que sé más segura, implícitamente uno piensa es que no tiene suficiente seguridad, pero es como decir, es mi rollo no sentirme segura, porque cuando yo doy una opinión segura, a la redundancia, o cuando no titubeo al hablar de una mesa de decisiones, me creo mucho, o soy prepotente, o no sé de lo que hablo. Pueden pasar las tres cosas, ¿no? Pero Depende. será mejor dicho que vivimos en entornos agroprofesionales en donde no se nos dan las condiciones para tener esa seguridad emocional. Y a veces... Yo coincido contigo y me gusta desde el punto que lo plasmaste, en el sentido de no soy segura porque yo, introspectivamente, mi persona no lo es o mi entorno no me lo permite. La pregunta es, ¿está el sistema preparado para que yo sea más segura? ¿Qué pasaría si el día de mañana todas las mujeres que estamos en la industria nos paráramos en nuestro trabajo, escuelas, salones, donde sea que ejerzamos y fuéramos más seguras? Sí, justo por el sistema. O sea, yo el 8M, la neta, es un día en el que tengo muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque por un lado están todas estas empresas haciendo sus campañas de... Inclusive, sí, la mujer, fuerza. empoderamiento. Que digo, a veces digo, qué padre, o sea, que de perdida y mínimamente un día decidan hacerlo, está bien, bien. Pero mi punto en este sentido va... Realmente también debe ser por lo menos ese día en el que hagan una introspectiva como empresas, porque no digo que todas, hay unas que sí hacen un muy buen trabajo, pero hacer esta introspectiva y decir, a ver, en vez de hacer una charla de una mujer a otras mujeres, porque eso se les ocurre hacer a muchos ese día, en el que hay una mujer empoderada, empodere a otras, ¿por qué no le hablas a los hombres de cómo ser más inclusivos? ¿Por qué no haces una charla con puros o inclusivo hombres y mujeres de decir, mira, vamos a hablar de cómo en la agrícola ser más empáticos con una mujer, más abiertos en ese sentido? O sea, estamos dando oportunidades laborales equitativas en vez de aislarnos. Puras mujeres, el 8M, porque es el Día de la Mujer. O sea... No, incluso me ha tocado, digo, no sé, me desvié el tema, pero empresas en donde por el marco del mes de la mujer o el 8M invitan a speakers, ¿no? A las empresas para que den su mensaje y luego pide que lo hagan voluntariamente. Les quiere contribuir económicamente. Sí, porque pues es que es Día de las Mujeres, entonces como mujer tú vas a estar dispuesta a hablar. Y es que pareciera, porque una vez un hombre me dijo que no era así, que las mujeres no ganaban menos que los hombres. Y le dije, es que esto no solo pasa en una parcela de Morelos donde a la jornalera, por el solo hecho del género, le van a pagar 50 pesos menos por el corte. O sea, no es algo que solo pasa en la producción primaria o solamente en este sector. Hay una podcaster y asesora financiera que se llama Lili Olivares, que cuenta una historia, la voy a decir muy breve, que una empresa iba a hacer un podcast de finanzas y dice que tenían a dos en la mira, a un hombre que se dedica a las finanzas y a ella. Entonces dice que ya habían hablado, habían acordado, etcétera, pero dice, por alguna razón yo no había hablado el precio.
O sea, fue algo que pues a mí como de alguna manera se me ha ido porque creo que el proyecto se le hacía muy relevante. Y dijo, bueno, son de las cosas que hablemos al final, ¿no? Entonces dice que la misma empresa le dice, oye, te podemos pagar esto, no sé, 50 pesos, porque el presupuesto es de 150 y 100 ya lo acordamos con el hombre, ¿no? El otro. Y dice, me estaban diciendo que me iban a pagar literalmente la mitad, porque era lo que sobró del presupuesto, literalmente, y que sí, ¿qué onda? Que sí lo negociaba. O sea, ¿por qué? Dice, porque no lo negociaron con él. O sea, porque ya habían ido con él. No, pero que nos interesa mucho que seas tú y que no sé qué. Dice, me interesaba tanto el proyecto, pero por el solo hecho de que me estás diciendo casi que es lo que sobra y es lo que, bueno, nos interesa tenerte, pero amarramos a él primero con lo que él pidió, sin regatear. Entonces, donde dices tú, pues, ¿realmente estás viendo mi valor o no? Entonces, creo que no es la situación de por qué es el agro, porque es eso, se sigue viviendo. Y la otra es, una vez di una conferencia y yo doy un dato un poco fuerte de una chica que es violentada en su área de trabajo, que nadie sea, entre comillas, y porque hago así porque no todo el mundo ve video, dice, ella da señales de que es violentada por su jornal, su superior jornal, ¿no? ¿Cómo le dicen? Su capataz. Sí, entre comillas, ya ves que traen cuadrilla y una cuadrilla tiene un capataz. El líder de cuadrilla lo sabía toda la empresa, todo mundo, los otros jornaleros, nadie hacía nada, y para hacerte el cuento corto, no lo voy a decir para no editarlo, pero pues terminó en un evento poco favorable para la chica, ¿no? O sea, en resumen, la chica ya no está en este mundo, ¿no? Entonces se acerca el hombre y me dice, es que creo que podría suavizar más el tema. Suavizar el tema, sí, porque es que no es tan importante como para que diga yo cómo es, la verdad, exacto. Entonces tú te dices, no, en vez de decir, la empresa ¿qué hizo la empresa? Oye, me interesa saber para que no volviera a pasar, se hicieron acciones legales en contra de esta persona. No, hay que suavizar la historia, ¿no? Porque pues no es relevante lo que le pasó a la chica. Entonces, ¿dónde dices tú? Pues, ¿dónde vivimos todavía? O sea, el día que deje a alguien de marchar, porque dice, y también lo dice Lili, se me hace bastante relevante, que según la estadística de brecha de género, en 200 años se va a quitar. O sea, va a dejar. Pero ¿cuándo es la estadística para que dejemos de ser violentadas, abusadas, desigualdad? Ese es el punto, ¿no? ¿Cuándo? Yo el problema sí, multifactorial. Sí. Quizá nos desviamos un poco, pero ahorita vamos a volver. Pero creo que es un punto bueno para aterrizarlo, es que es un problema multifactorial, ¿no? Por un lado hay diferentes causas raíz que nos llevan, o más bien determinan, ¿no? Que vivamos esta realidad, ¿no? O esta problemática. Sin embargo, también creo que al menos lo que es la cultura, y hablo por México y América Latina, en el que nuestra solución de problemas relacionados al género y a la brecha de género o a la violencia de género tienen que ver más con corregir y solucionar los eventos y los problemas cuando pasan, ¿no? Muy apagafuegos. Cuando se invierte muy poco, por un lado, en capacitaciones, entrenamientos en inclusividad y inclusión de género, violencia de género, educación, en todos los niveles de la educación, en el prevenir que las cosas pasen, ¿no? Y sobre todo verlo como de un lado sistemático. Porque por un lado podemos decir, bueno, es que es culpa de la mujer, ¿no? Que tiende a ser el pensamiento más aceptado hoy en día, lamentablemente. Pero no creo que podamos añadir o relacionar esta problemática solamente a las mujeres o a los hombres o a las empresas, ¿no? Y el otro punto es,
que tenemos también ese tipo de pensamiento en donde culpamos al gobierno, culpamos a la empresa, culpamos a la educación, culpamos al cambio climático, pero hacemos muy poco trabajo de introspección, ¿no? Y esto en el agro es muy relevante porque no solamente tienes un saco de papas bastante pesado en tu hombro, ¿no? De no equivocarte, de verte y vestirte y hablar como una agrónoma, pero no muchísimo, no arreglarte mucho porque entonces llegas a tu posición porque eres bonita y te sabes vender. Pero tampoco no tan poquito, porque mira que fodonga no le echa ganas o ni se ve que le echa ganas a ese trabajo, no es realmente importante. O sabes que la competencia son los hombres, ¿no? O lastimosamente a veces las personas que más te ponen el pie, o en mi experiencia han sido mujeres. Pero yo creo que el trasfondo de todo esto es que hay tan poquitos espacios allá afuera en donde realmente podemos como mujeres competir por ese espacio que nos han hecho creer que nuestra competencia son las mujeres. Porque como hay 1 o 2 lugares, ¿no? He visto todavía anuncios de posiciones en el agro que dice sexo masculino. Todavía existe eso en México. Que en vez de cuestionar el por qué en las empresas de la agroindustria hay 1 o 2 lugares, cuando hay hombre hay 8, 20, 10, 30, cuestionar el sistema, cuestionar la empresa, cuestionar el modus operandi, que cuestionar a las mujeres, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? O sea, tratar de prevenir que no tengamos que llegar a esas soluciones, porque nos estamos enfocando más en el conflicto o en solucionar el problema. Y estamos realmente dispuestos y dispuestas a hacer lo que se necesita y lo que requiere para solucionar ese problema. Estamos dispuestos a ponernos en situaciones de incomodidad, en salirnos un poquito del spotlight para ayudar a otras mujeres. Están nuestros centros, equipos y sistemas de trabajo preparados para tener más liderazgo femenino. Tenemos una red de apoyo porque no solamente es la concepción, ¿no? Mental o lo que sea, sino es las mujeres en el agro somos mamás, somos hermanas, mantenemos una familia de una forma u otra, o muchas veces implica dejar tu zona de origen para ir a trabajar a otro lugar. Entonces, desde quién va a cuidar a tus hijos, si me enfermo, quién me va a cuidar a mí, que necesitamos también fortalecer esas estructuras para que las necesidades de las mujeres puedan ser tomadas en consideración y en cuenta, ¿no? Claro. Mucho más allá de los entrenamientos y capacitaciones. Y es que es todo un tema. Todo un tema en el que yo siempre digo, y hagamos esta introspección, como dices tú, y a quien nos está escuchando también. Como desde mi persona, mi posición, yo apoyo a esas mujeres, ¿no? O yo soy plataforma, o soy soporte, o soy apoyo. O no soy nada, pero tampoco soy un obstáculo, ¿no? Yo coincido contigo porque quizá no todas las personas tienen esta posibilidad de impacto en un sentido masivo, porque todas lo tienen yo lo pienso desde la persona. Masivo me refiero a que hay diferentes tipos de impactos. Desde el que yo puedo hacer como persona aquí, en mi espacio de 4 o 5 personas, pero a lo mejor hay personas que tienen un impacto de millones o son dueños de una empresa y pues pudieran hacer también más. Ese es mi comentario. Para cerrar un poco ese tema, no sé si quieras abonar más. Al final solo se requiere una gota de agua para derramar un vaso. Exacto. Entonces, yo creo que ya es tarea de cada uno y cada uno de nosotros el primero indagar de cómo podemos poner nuestro granito de arena o ser esta gota que derrame el vaso. Pero yo creo que hay una forma, ¿no? En mi caso, pues no vengo de una familia que produzca alimentos, ni soy la CEO aún de alguna empresa que pueda cambiar, ¿no? La cultura la que existe en el agro, pero lo que sí puedo hacer es no quedarme callada ante las cosas que me causan incomodidad, no solo a mí, pero que yo sé y que no estoy de acuerdo que pase.
aunque esto pueda generar conflicto, pueda generar controversia, pueda generar incomodidad, pero me late mucho la idea de poder ser la voz de las personas que no la tienen. Y Muy importante. nunca tú sabes quién te está escuchando, quién te está viendo, ni cómo, con que cambies el paradigma de una persona, puedes cambiar un mundo. Me gustó algo que dijiste porque sé que eres muy tú. No me quedo callada. También lo he escuchado de muchas chicas que han dicho, pues es que no opino porque porque de todas maneras ni me escuchan, ¿no? O estuve una idea y pues ni me pelaron, ¿no? ¿Tú laborarías en un lugar donde no fueras tú? Definitivamente no. Yo creo que mi mayor indicador de satisfacción y de éxito a mi propio concepto es, ¿puedo ser quien soy realmente de una forma auténtica y segura? Y dos, ¿puedo usar mis convicciones, mis ideales y mis habilidades y talento en el lugar en el que estoy? Y si la respuesta es no, pues simplemente no colabora en ese espacio. Creo que de inicio todas empezamos un camino como poniendo un ladrillito y luego otro ladrillito y esos espacios se nos van abriendo. ¿Por qué? Porque quizá ni tú empezaste donde estás hoy, ni yo empecé donde estoy hoy, ¿ya? Yo, y muy personalmente lo digo, yo aceptaría un trabajo por 3 razones, ¿no? O porque estoy, a lo mejor retribuible económicamente no es lo más grato, pero sé que profesionalmente me está creciendo. A lo mejor profesionalmente no te está creciendo tanto, pero tienes un muy buen ingreso y eso te puede permitir seguirte educando o realizando profesionalmente, pero siempre he dicho, sea una u otra, algo que no permitiría es, como lo que tú mencionas, mi integridad, mis principios y el dejar de ser yo. Sea la opción 1 o la opción 2. ¿Qué mensaje le darías, por ejemplo, a estas nuevas chicas que empiezan y que quizá han decidido, como dicen, aguantar vara o estar en un lugar donde ni son ellas ni están en ese confort? ¿Qué mensaje les darías? Uno es que, antes de contestar a tu pregunta, no siempre vamos a estar en el lugar que queramos estar, ¿no? En algunos momentos de nuestra carrera nos va a tocar apechugar, lamentablemente o afortunadamente, porque van a ser lecciones que nos sirvan para toda nuestra vida. Pero yo lo que les podría decir es, a mí lo que me ha funcionado y como mi filosofía o moto son 2 cosas. 1, descubre quién eres. Y por descubrir quién eres es cuáles son tus ideales, cuál es tu propósito, cuál es la razón por la que te levantas todos los días, porque pues así como en el agro, en la vida hay periodo de escasez, hay plagas, hay enfermedades, hay sequías o hay inundaciones y también hay cosecha, pero el que tú tengas bien definido y claro cuál es la razón por la que te levantas todos los días y por qué vas a aguantar vara, entre comillas, es la diferencia de todo. Y también que sepas, ¿no? En qué entornos o en qué actividades brillas más. A veces nos enfocamos en lo que no hacemos bien, lo que nos hace falta, y a veces enfocamos toda esta energía, este tiempo y herramientas en, es que no soy tan bueno en los números, voy a meterme al curso, pero ¿y en lo que haces bien? O realiza eso. Entonces descubre quién eres, pero acuérdate que si el entorno cambia, tú cambias, y este es un trabajo que toda tu vida lo vas a tener que hacer, pero es necesario para la segunda parte. Y la segunda parte es, ya que conozcas o tengas una idea de quién eres y qué buscas y qué quieres, ten la rebeldía y el coraje de ser quien eres. Porque cuando estos dos eslabones, La autenticidad. ya no estás hablando la verdad del agro, ni la que tu familia espera, ni la que el estereotipo busca que tú cumplas, es tu verdad. Y así como podemos ser 97% idénticos a un plátano, genéticamente hablando, y no por eso somos el plátano, es la diferencia de qué es lo que hacemos con lo que tenemos y no tanto qué es lo que tenemos, que es el libro que te digo que es Sí. de Mukherjee.
Pero cuando estos dos eslabones, digámoslo bien, encajan bien y están en constante avance y movimiento, yo le llamo como una ruedita, ¿no? Que gira y entre más afinas, entre más conectas, empieza a girar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, cambia el entorno, te adaptas, eres resiliente, descubres que no eres otra vez, vuelves de la rebeldía de hacerlo y vas girando y esto crea como una fuerza motora que es inercia. Y entonces la gente que está alrededor de ti, ya sea que somos humanos y tendemos a comportarnos muchas veces por cómo se comportan las personas que están alrededor, pero inspiramos y motivamos. Pero para poder inspirar y poder motivar a los demás, necesitamos ser muy fieles a nosotros mismos, ¿no? Y esa es la autenticidad. ¿Cuánta energía no te puedas gastar todos los días? Uno, imagínate, ¿no? De que me voy a ver como una agrónoma. 1 hora, 2 horas al día, alistándome. ¿Qué ropa me voy a poner? Me voy a maquillar, me voy a poner esto. Y es tiempo que pueda estar quizás invirtiendo en estudiar una maestría, Claro. libro, o simplemente pasar tiempo de calidad con mi familia. ¿O cuánto espacio mental liberarías si cada vez que haces algo levantas la mano, no estás pensando, lo estoy diciendo mal, qué van a pensar? O lo quiero decir, lo quiero decir, lo quiero decir. Sí, pero no es el momento, es que soy muy joven, es que me voy a equivocar, es que me están viendo feo, es que ninguna de las mujeres ha levantado la mano o no hay ninguna otra mujer en Que a ti y a mí nos pasa mucho. Y me sigue pasando. O sea, el ser las únicas mujeres a veces en un espacio. Sí. Ujú. Y a veces, no solo voy a sumar algo de lo que dices. Yo me acuerdo la primera vez que, de esas veces como que quieres decir algo y te sale la voz. Y un hombre a un lado de mí alzó más fuerte la voz que yo y continuó hablando. Y fue como... Y luego empezó a hablar él y mi cerebro fue como, dilo. Entonces fue como, me acuerdo que, no voy a decir su nombre, pero le dije, yo empecé a hablar. O sea, me agarré lo que no tenía y fue como, respiré y le dije, yo tenía la idea primero. O sea, como, o sea, no tu idea, ¿sí me explico? Sino la palabra la tomé yo primero. ¿Ya? O sea, porque para todos fue muy normal porque era la única mujer en esa mesa en ese momento de, es que pues él la cayó pero no pasó nada, ¿no? Sí, porque se hace todo lo unido. Sí, exacto. Acaban de descender por esa misma. Y solo, o sea, literal respiré, alcé la voz y dije, porque si me callo me voy a quedar callada ya de aquí en adelante siempre. Y yo eso es lo que siempre digo. Obviamente siempre hay un respeto, una línea, o sea, ese tema, pues obviamente, aunque sea con otra mujer hay que cuidarla, no creo que no importa el género ahí, cuando es hablar de respeto, pero sí el no quedarnos callada porque, pues es que soy menos, ¿no? O sea, no, yo coincido contigo ahí. Sí. Creo que hay 2 puntos buenos. Quiero tocar. Uno es, ¿qué tanto nos escuchamos a nosotras? Y qué tanto creemos internamente que nuestra opinión y lo que queramos decir vale, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces no nos ponemos a nosotras mismas en situaciones incómodas? O nos sacrificamos porque es nuestro instinto de cuidar y proteger, ¿no? A nuestras familias o nuestras comunidades, que vamos perdiendo nuestra propia voz con nosotras mismas, ¿no? No queremos hacer esto y nos obligamos a hacer, ¿no? O qué discurso interno tenemos con nosotras mismas, que es difícil querer sacar allá afuera lo que no hacemos con nosotras mismas. Por un lado, ¿no? Es un trabajo personal y ya lo mencionaba Sofía, de alguna u otra forma. Pero el segundo es que a veces uno piensa que es su talento, ¿no? O tú ves a alguien hablando y haciendo ruido y que la gente la sigue. Es que nació con eso, es que ella tiene el talento, es que ella es buenísima y ve su dicción y tiene una presencia y una voz de locutora. Pero lo que no saben es que tienes un frego de miedo, que de 10 veces te equivocas 8, que te funan, que te critican por lo que vas a decir, que muy probablemente acabes un podcast y digas, no manches, con súper mal. O que a veces te hagan una pregunta y no tengas la respuesta. Y se vale decirnos. Y se vale decir no sé, o se vale creer y decir que lo sabes y equivocarte. Y se vale que te corrija, y se vale desconstruirte y volverte a construir. Pero es un músculo que se ejercita. Y a pesar de miedo y incertidumbre, y a ver, nunca vas a ser ChatGPT. Entonces, nunca vas a tener todas las respuestas, ni vas a tener las mejores palabras y el mejor tono de voz, ni lo vas a decir de la forma en la que las 20 personas que te están escuchando estén de acuerdo contigo, pero lo haces.
Porque tú tienes una convicción, tienes un propósito, tienes una razón mucho más grande que tú, que aunque sea gritos, aunque sea en chino, aunque sea con lenguaje de señas, aunque sea con post-its, lo vas a decir. Porque quizás puede ser que lo que estés diciendo esté incorrecto, pero el ejemplo que estás dando de yo levanto la mano y opino en lo que, uno, muy probablemente sepas, porque le vemos el síndrome de la impostora, y dos, no estoy de acuerdo. Y muchas veces la neutralidad para evitar los conflictos, porque no queremos que nos vean como personas emocionales en los trabajos, te pone del lado del agresor y del opresor. Entonces, el simple hecho de mostrar inconformidad o simplemente decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo creo que se puede hacer diferente o no me gusta esto, aporta y aporta muchísimo. Ya sea porque vas a aportar una solución diferente o sí vas a poder tener la capacidad de hacer que las cosas cambien, pero siempre hay alguien detrás de ti. Y yo siempre pienso, ¿no? De que, bueno, no puedo regresar al pasado, no puedo cambiar mi historia, no puedo impedir que pase lo que tuve que haber pasado, ¿no? No que no sea agradecida por ello, pero lo que sí puedo hacer es que las mujeres que vienen detrás de mí, niños, niñas, quien sea, puedan tener la vida un poquito más sencilla, porque en esos momentos de incertidumbre y de miedo y de ansiedad levanté la mano. Y dije, y decir, mi voz vale, porque mi voz vale y la tuya vale. Y esté bien o esté mal, la voy a decir. Porque para eso el universo, Dios, me dio una voz. Y quiero creer que si esto llevo más de 15 años en esto, sé algo. Claro. Y si no sé algo, que me lo digan y la aprendo y me educo. Pero necesitamos más voz femenina, necesitamos más liderazgo y necesitamos más mujeres seguras y dispuestas no a decir lo correcto, sino a decir lo incorrecto, lo que es incómodo, lo que no es lógico, lo que no es esperable. Visibilidad. O sea, representatividad, como era lo que decía Sofía que mencionaba. Pero más allá de la representatividad es Voz. pero ser auténticas, dar al mundo lo que tenemos dentro de nosotras, porque le va a servir a alguien. Y yo creo que eso que dices tú, y con eso voy a ir cerrando esta parte para pasar al siguiente punto, que también lo hablamos en el momento tú y yo, la autenticidad. Si tú me dices por qué hoy tengo el trabajo que tengo yo, es por auténtica. No sé si tú también. Así es, totalmente. Tengo una historia muy chistosa, patoaventuras o eventos canónicos, pero bueno, en una de mis posiciones que he tenido en la vida de la agronomía, recuerdo que yo ya estaba renunciando. Porque dije, no, a ver, no soy la persona para este puesto, no puedo ser yo misma, entonces voy yo, agarro todas mis cosas y digo renuncio. Y la persona que era como el gerente de mi estructura, como, ay, Georgina, nos vemos el siguiente lunes. Bueno, Respira el fin de semana y nos vemos. inserte tema de la foquita con las manos posadas. Y yo, ¿cómo? Y bueno, aguanté ahora, ¿no? No había nada malo, pero era como esta de, oh, ¿qué estoy haciendo? Y resulta que después de ahí, en alguno de los recorridos que tuve, se quisieron burlar de, no, ya está renunciando porque no puede, no aguanta. Y había una persona que estaba escuchando. Entonces me pregunta de que, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué hacías antes? ¿De dónde eres? Ya, les cuento toda la historia. Y ahí quedó, nunca la volví a ver. Como a los 3 meses, como yo me había resignado lastimosamente de, bueno, es lo que hay, yo decido si me aclimato, me aclichí, como diríamos en Sinaloa, dije, pues esto es lo que hay que mantener a los perritos. Me marcan y me dicen, oye, hay una posición que me están pidiendo recomendar a alguien y están buscando a alguien que cuestione las formas de hacer las cosas, que no tenga miedo a hacer eso. O sea, me empiezan a describir, tú soy yo, que me estaban criticando de cierta forma en la otra posición. Yeah. Y me dicen, aplica. Y típico de que no estoy lista. Es que tengo nada más 8 meses en la empresa. Y ahí dice 2 años. Ahí dice 10 maestrías. No tengo ni el certificado aquí. Y bueno, aplico, me motivan. Una gran mujer que me hizo el sponsor y estuvo ahí motivándome. Gracias. También las hay. Escuchando, si las hay, si las sabemos. Que aplico y me ganó la posición contra personas que ya tenían 10, 15 años en la empresa, que tenían maestrías, que tenían experiencia.
Y cuando ya tengo a mi supervisora, yo le pregunto de que, oye, o sea, Porque fui yo. fui yo, ¿no? Síndrome de la impostora, ¿qué hago aquí? Y me dice, hubo una pregunta capciosa en la última entrevista, que era una de esas entrevistas que había como 20 personas, Sí. y pan tomates, y era la pregunta de que, oye, la verdad, viendo tu perfil y tu experiencia, no creemos que tú estés lista ni preparada para esta posición, porque tendremos que cierto. porque esta es una posición de procesos muy cuadrada, ¿no? Y muy difícil, muchos datos, o sea, es relevante, y pues tú eres muy disruptiva y creo que estás mejor en la posición que estás, ¿verdad? Y yo contesté, discúlpame que tenga un punto de vista contradictorio, pero lo que tú ves que es un problema, yo lo veo que esa es la razón por la que me tienes que contratar. A lo que entiendo es que han hecho esta posición 15, 20 años de una forma, y si están contratando a alguien más es porque no les ha funcionado. Porque sí. ¿Para qué quieren contratar a alguien con el mismo perfil que ha hecho que las cosas no funcionen? Yo creo que necesitas a alguien que haga las cosas diferentes. Y esa persona soy yo. Y todos se quedaron callados, ¿no? Porque había gente ya muy grande. Esta pregunta se le hicieron a más personas, y ¿sabes qué respondieron? Ah, sí, tienes razón. Sí, es cierto, estoy mejor donde estoy. Y ahí yo le puse por un lado el ritmo y que, a ver, no estoy de acuerdo respetuosamente, y bueno, te estudias y lees tus argumentos, pero entonces yo ya no tenía que preocuparme por si me vestía de una forma u otra o si hablaba, no, me habían contratado por ser la Por ser tú. era. Y eso también te ayuda a ser disidente, ¿no? Porque es lógico. Es que es algo, yo como para cerrar un poco este tema, la última vez que hice una entrevista que es de mi último trabajo, bueno, de este trabajo que tengo, ya ves que tengo un asesor, y le digo, Juan, ¿qué tengo que decir en la entrevista, no? Dime, tengo la entrevista con el director de la empresa, o sea, dime qué tengo que decir. Y me dice, y recuerdo que me dijo algo que me dice, Dania, sé tú. Y yo, me dijo, sé tú y es todo. Y dije, Sí, es cierto. sí es cierto, ¿verdad? Nada, es que a veces como que te lo tiene que decir alguien. Pero bueno, vayamos como aterrizando un poco, cerrando el episodio. El coral blanco. Va a borrar este podcast. Vamos hablando del networking y las redes de apoyo. ¿Qué opinas de esto? Nada de la naturaleza es individualismo. Todo es simbiosis, todo es sinergia. Hay Facundo Cabral dijo, ¿no? Que se muere una flor cuando cae una estrella o algo así. El coral blanco. Búsquelo en internet, para eso está. Y yo creo que es muy cierto, ¿no? Desde el punto de vista que lo quieras ver, social, antropológico, biológico, la realidad es que necesitamos a otros humanos para poder existir, ¿no? El haber tenido redes de apoyo de la historia y el haber tenido una familia que nos cuide y como estos contactos estratégicos, pues nos permitieron a través de la historia de la humanidad de poder existir, sobrevivir, ¿no? Acuérdate de esta parte de cómo supieron los antropólogos que el humano había tenido, que vivía en comunidades, era porque encontraron un hueso fémur que había sanado. En cuenta Sí, que alguien lo cuidó, ¿no? Sí, justo. Significaba que alguien lo había cuidado, ¿no? Entonces, por ese lado, no podemos negar nuestra naturaleza y nuestras necesidades humanas de tener, relaciones sociales, ¿no? Claro. Pero yo creo que es muchísimo más relevante en el agro tener una red de apoyo y, sobre todo, un consejo de sabias. Se me gusta llamar, porque tenemos esta idea, ¿no? Y veo este estigma en el agro, sobre todo, de que no, que sufre lo que yo sufrí. A mí me han dicho de que no, está sobrepagado, es que yo toda esa posición y me costó más trabajo, es como, pues lo siento mucho, pero ¿por qué habría de vivirlo otra persona? Y porque entender que 10, 20 cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, por un lado es importante por la representatividad, porque a veces nuestro techo de cristal puede estar muy cortito, y el tener una red de apoyo, amigas, colaboradoras, que veamos que su techo de cristal es más alto y te lo puedes romper y dices, maybe a lo mejor yo también lo puedo romper. Claro. Te haces la pregunta que llamo Wari, y si se puede, entonces ya con que lo pienses y lo cuestiones está bien. Por otro lado, pues todas las personas, todas las mujeres, ¿no? Pues
viven retos, ¿no? Y aprenden cosas. Y no tenemos que repetir los mismos errores ni atravesar lo mismo para aprender lo mismo, ¿no? O sea, ya te pasó, cuéntame cómo lo resolviste, quizás yo lo pueda aplicar y viceversa, ¿no? Hacemos colaboración. Y por otro lado, porque hay un estudio, o no me acuerdo cuál es, miento ahí que lo pongo en el comentario, que en México al menos, o en América Latina, las razones por las que una mujer logra un ascenso es porque hubo otra mujer que habló bien de ella, que la propuso. Entonces necesitamos tener mujeres específicamente aliadas, sponsors, sí, que estén dispuestas a hablar de nosotras cuando hay oportunidades. Y mucho más porque ya lo hablamos, no nos podemos equivocar, tenemos que, pues no quiero usar la palabra luchar, pero quizás sí tenemos que brincar más desafíos. Y si tenemos una red de apoyo que esté dispuesta a compartirnos su experiencia, hasta motivarnos o simplemente enseñarnos que sí se puede hacer, pues la carga se hace más ligera. Sí, voy a sumar solamente algo a tu comentario que coincido con todo. Y de hecho es uno de los principios de Ellas en el Agro, o sea, del podcast, como visibilizar a esas mujeres que, como dices tú, quizá tienen un techo de cristal distinto, pero justo como virtualmente que quien tiene un techo de cristal más bajo lo rompa, en un sentido de mira a ella, y no por donde está la posición y mira el éxito entre comillas profesional, sino yo siempre digo que veas que alguien más lo hizo y pudo, ¿no? Y algo que también lo dices, que alguien más hable de nosotras, pero difícilmente alguien va a hablar bien de ti o mal de ti. Si lo que sea es bueno, es marketing, es publicidad. Es publicidad. El punto es, si no levantas la voz, ¿no? Si no saben que Juana existe, porque ¿cómo va a hablar Dania de Juana si no sabe que Juana existe? O no sabe que Juana, mira qué buen punto de vista tuvo. Y volvemos a lo mismo, el pues alzar la voz. Y la otra parte que viene con, una vez lo dijo alguien, que un hombre no tiene miedo de levantar el teléfono y decirle, compa, me quedé sin trabajo, ¿qué hay, no? O sea, un hombre no tiene miedo de subir a la calle. a sus otros 100 colegas, ¿no? Y entonces, que lo veo yo como que me ha tocado varias veces reclutar gente o ver muchos CVs o puesto de trabajo, pero es difícil elegir una mujer cuando es No hay 1% aplicando, ¿no? Y porcentualmente, y hay 1% de posibilidad que quede una mujer, ¿no? No es por el perfil, no es por el género, es el porcentaje de aplicación. Entonces, anímense, mujeres, anímense y sobre todo eso. Y también que, bueno, Las redes, bueno, ese era el punto, las redes de apoyo de networking. presupuesto es real, es la datos la OCDE, que se invierta menos presupuesto en mujeres, en programas de capacitación y escolarización. Entonces, maybe si me dieran los mismos cursos que a ellos, pudiera tener mejores posiciones, un otro currículum, y pudiera cumplir tu expectativa de Claro. un gran currículum, ¿no? Sí. Y hay una historia muy chistosa, no sé si tengamos tiempo, pero resulta que Amazon, ¿no?, creció exponencialmente, tenía que contratar personas, recursos humanos no daba, no había suficientes personas que pudieran contratar las suficientes personas en la velocidad necesaria para cumplir las posiciones. Estaba creciendo rápido la empresa. Vamos a innovar y ponen ahí inteligencia artificial. Entonces, meten todos los currículums y empieza a identificar de, mira, estos son Perfiles. currículums Ya. de las personas que hemos contratado en Amazon. Estos son los chingones, ¿no? Chingonas. Lo estudian. Y entonces, ya que tienen como el modelo o lo que sea, no soy tecnológica, gracias a Dios, soy agrónoma. Ahora metemos que aplica, ¿no? Y se escogen a los mejores 10 candidatos. Ya lo escoge. Entonces, hace las entrevistas y contrata. Llega el director o esta persona, no sé. Y dice, ¿por qué no hay mujeres? Y ellos así, pues porque Pregúntale a la inteligencia. inteligencia artificial, ¿no? Y ahí están haciendo las juntas y tratando de averiguar. El punto es que como Amazon ya había contratado puros hombres, la mayoría, y le habían dado a estudiar los currículums de los que se habían contratado, el modelo de inteligencia artificial definió
ser mujer como una característica no deseada. No del perfil. Sí había aplicaciones. Claro. Porque no la... Ajá, o sea, sí había aplicaciones de mujeres en menor porcentaje, pero imagínate en STEM, ¿no? En general. Claro. Pero entonces llegaba una mujer y decía, no, mujer no, porque Amazon no contrata mujeres. Y entonces el modelo excluía a todas las que llegaban. Sí, entonces... Wow, es una buena historia. Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, psicológicamente hablando, Sí, sí, ponemos la cultura organizacional y quizás por eso sigamos poniendo en las ofertas de empleo como género masculino, porque sea como un mismo sí. paradigma o... También hay un estudio muy importante que también lo pondremos en los comentarios porque no recuerdo la fuente bien, que dice, cuando a un hombre en una entrevista le preguntas tus aptitudes, siempre son aptitudes de ganador, ¿no? De más porcentaje, de más rentabilidad, de KPIs, o sea, accountability. Ajá. Y la mujer es, soy empática con mis equipos de trabajo. Soy resiliente, sé trabajar en equipo. Sé usar Microsoft Office. Que no son malas cualidades, no son skills malos. Es una... Exacto. Tú también puedes cumplir los KPIs. Bueno, entonces cerrando un poco. un punto importante. A ver, que va a cerrar es... dalo. Hablamos de redes de apoyo. Y voy a agregar networking, ¿no? Sí, porque vamos como exacto. chingonas, eres el primero de estas personas que hablen bien de ti, que te eduque, que te hagan preguntas difíciles, que te motiven a ser mejor persona. Pero ojo, esto no aparece por generación espontánea. No es como un día existes y ya tienes una red de apoyo. No, claro, it takes time. It takes work. No, es una técnica, es un esfuerzo consciente de decir y hacer. De invertir tiempo, de construir relaciones, de conectar y hacer también tu... A ver, danos 2 tips para hacer una red de networking. Hacer cosas para poder aportar valores a relaciones. Claro. ¿No? Porque ahora estoy en simbiosis, tú me has servido tú de algo, entonces apórtame, ¿no? Eso, es simbiosis. Para mí la red de networking es simbiosis. ¿Quieres tener relaciones de alto valor? Ya, ay no, estoy haciendo como esos funales. ¿O quieres tener una red de apoyo? Pues también tienes que aportar algo. ¿Por qué? Porque es de apoyo. Entonces, la ecuación es de los dos lados, ¿no? Porque a veces eso no se nos olvida, que también tenemos que aportar algo. No nace es llegar a producir y no reincorporar material orgánico al suelo. Y 2 puntos, necesitas trabajo. Necesitas trabajar en eso, necesitas invertirle tiempo, una llamadita, estar ahí. Así cuando tú las necesites, estar para ellas. Y esto no me refiero a ser conveniente, ni ay, jijijaja, y afuera, no, esta vieja que no sabe y ahora no. O sea, es responsabilidad, es conciencia y es de los dos lados, ¿no? Y necesitas trabajar en eso y que sea orgánico, ¿no? No es como, sí, es que ya tiene un podcast, me quiero hacer amiga de Daniel para que me entreviste. No, es como, conoces a la persona, compartes valores y se apoya, ¿no? Y si se da orgánico, padrísimo, pero no es tampoco ser como insectos parásitos, ¿no? O sea, claro, es ahí, ojo, porque es el benéfico, diría así. Sí, en un mundo de insectos plagas, un insecto benéfico, si no, pues ponte insecticídate. Sí. ¿Y qué me estabas preguntando? No, coincido contigo en la red de networking y sobre todo, y ese es consejo para las chicas que vienen en este camino apenas. Consejos. Sí, yo voy a dar 2 y luego tú das 2. Sí, venga. Para mí el primero de estas que empiezan a construir una red de networking, el primero es como tú dices, quizá te lo robe. ¿Qué aporto yo? Primero, hacer esta autoevaluación. Pero ¿quién eres? ¿Y qué aporto? ¿Qué aporto? Sí, ¿Qué aporto? Exacto. Y el segundo es encontrar estas chicas, o también hay hombres que les pueden ser aliados, sí, y decir, mira, este perfil, y no tengan miedo de escribirles, porque créanme que a veces el miedo paraliza en el sentido de, mira, un mensajito en LinkedIn, un correíto de, vi tu charla en la conferencia y me encantó, y me gustaría que, sí, en ese sentido hablamos. Tengo este problema. Claro, o a lo mejor fui al congreso de maíz y te escuché hablar y fíjate que yo en la facultad ahorita voy a ver maíz y pudieras. ¿Por qué? Y digo, créanme que por lo menos yo cuando recibo ese tipo de mensajes, 5 minutos no pasa nada.
o sea, un mensajito, etcétera. Incluso si tú quieres tener una mentora, que ese es otro punto, yo recomiendo ya, o sea, es algo que si no tienes, haz ya, o sea, tener un mentor en tu vida, o 3, diría Gigi, y así invierte. Y como tú dices, el tiempo. Pueden haber redes de networking que no necesariamente... Yo tengo como 5,000 contactos en LinkedIn, que no sé en qué momento pasó eso. Obviamente no le hablo a todos, pero el punto es, sé que ahí hay alguien, ¿no? Sí. Y obviamente están estas redes o de networking mucho más cercanas. Por ejemplo, lo digo aquí, Jesús Arévalo es como mi cabeza, mi hombro a hombro en temas de nutrición, ¿no? Yo tengo una duda y, oye, Jesús, esto... Pero yo sé que si mañana Jesús quiere hablar de poscosecha con alguien o de un tema de inocuidad o otra cosa que no es su tema, pues lo hablamos los dos, ¿no? Entonces, esta parte de apoyo, como tú dices, yo coincido porque yo sé que si en el momento que lo busco a él, yo sé que tengo que estar para él, ¿no? Pero en un sentido más general, si una chica me manda un mensaje en Instagram diciéndome, Inge, es que estoy en esta situación, claro que lo voy a hacer, ¿no? Porque puedo. Pero el punto es, ese es mi mensaje, no se limiten porque, ay, a lo mejor no me contesta, ¿no? Claro que no, háganlo y el no, como dicen, ya lo tienen. Y las tuyas hagan una puerta si no tocas. Exacto. 2. Los míos, a mí me ha funcionado mucho el acercarme con personas que empato como con convicciones o valores y simplemente hablar como de, oye, o sea, me está pasando esto, necesito tal cosa, o sea, públicamente decir como necesito ayuda en esto. Y como que, no sé, cuando ven a una persona con un propósito claro y una convicción fuerte en sentido de necesita ayuda, realmente te quiere ayudar. Entonces, está urgido. Sí, de que lástima, hashtag, no, pero... ¿Sabes? Es como que quieren ser parte de... Sí. Quieren ayudarte. El humano va a buscar ayudarte. Claro. En la mayoría de las veces. Porque somos comunidad. No, porque hay un concepto que me encanta mucho. Cuando le pides ayuda a alguien, le estás regalando algo. Fíjate, cuando le pides algo a alguien de ayuda, le estás regalando algo. Que le están regalando la oportunidad de dar, de expandirse, de ser mejor persona. Entonces, cuando pidas algo, no lo veas como que le estás quitando algo. Le estás regalando la oportunidad de ayudarte, de aprender, de llevarse también a algo. Entonces, por ese lado, es como no tengas miedo a pedir ayuda. Y háblalo, porque en verdad, el mundo es un rancho. Tú no sabes esa persona a quien conoce y viceversa. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado y que la universidad me ayudó muchísimo, ¿no? Como que júntate con los agrónomos y tu red de contactos. La gente que me ha ayudado mucho en mi carrera como agrónomo ha sido personas que no saben economía. ¿Por qué? Porque ahí veías a Gigi acá en el equipo de voluntariado y voleibol y artes y bailes, ritmos latinos. Entonces te haces una red de contactos y red de apoyo y networking mucho más allá del agro. Y ahí vienen las perspectivas nuevas. ¿Qué es una perspectiva? Es el lugar de donde se ve. Sí. Si diferentes personas están parados en diferentes lugares, ven las cosas diferentes. Entonces, a mí consejo número 1 es como amplía, o sea, pide ayuda y ve mucho más allá del agro, ¿no? De tu área. De tu área convencional o lógica. Y punto 2, puede ser que no seas buena haciendo relaciones, pero para eso hay gente que se encarga de eso. Métete a un programa de coaching. Hay plataformas, la mayoría de las empresas tienen esas herramientas, de educación continua, digamos, y te puede ayudar a veces para el primer paso. Sí, yo les voy a recomendar un libro, se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es muy bueno para hacer relaciones, ¿ya? O sea, en ese sentido, se los recomiendo. No está tan largo. Entonces, para ir cerrando esta parte de la red, que coincido mucho contigo en ese sentido, vamos a ir cerrando con 2 preguntas. Dios. ¿Cómo definirías el éxito? ¿Cómo definirías el éxito? Una definición, la que tú quieras. Ok. Es un concepto para mí compuesto de 2 cosas. Sí. Uno es, y apuesto a chotear, pero es irme a la cama con la tranquilidad de conciencia y la felicidad de decir, no importa lo que estoy viviendo, no importa el lugar en el que estoy, soy feliz.
con lo que tengo, estoy en paz, estoy conectada a mi propósito. Pocas palabras, tuvimos esa tranquilidad de conciencia. Y el 2 es, me gusta imaginar, van a decir que qué masoquista, pero me imagino como si fuera mi último día en la Tierra. Y digo, este es mi último día en la Tierra, me voy a morir. ¿Estaría satisfecha con eso? Y si la respuesta es sí, porque, me refiero a lo que viví, ¿no? Lo que hice con mi vida, es para mí su éxito. Ya. ¿Dirías que ya encontraste tu propósito? Yo creo que el propósito, porque hay un mito, ¿no? De que encuentra tu propósito. Y ese propósito es como salvar al mundo del asteroide, ¿no? Todo el mundo habla así de tu propósito, ¿no? Como que todos lo tenemos claro y ya lo encontramos, pero aún no. El propósito cambia. Porque Como lo de las empresas, ¿no? Sí. La misión y la visión de las empresas también cambia a veces, va cambiando. Sí. Entonces, puedo decir que mi propósito al día de hoy, 15 de marzo, sé que ya estoy, del 2025 es sí, Georgina Saravia encontró su propósito, pero es muy probable que este propósito cambie, evolucione, se expanda. Y está bien. Yeah. Lo importante es vivir día a día y preguntarte quién soy yo, cuál es mi propósito, tener la rebeldía de ser, caminar con ese propósito. Y 2, puede ser que a veces no lo encuentres. Ya. Bueno, sí, yo sé que ya nos pasamos de tiempo, pero no te voy a volver a tener aquí sentada probablemente. A ver, dinos, o sea, de una manera muy breve también, cómo tú construiste o estás construyendo ese propósito. O sea, todos los días te lo preguntas, haces un escrito de qué aporto, uso una metodología. Te lo digo porque yo sí usé una metodología un poco para encontrar, que esa es literalmente, pero tú cómo lo hiciste, ¿no? Para quien lo sigue buscando, yo creo que no es algo que te levantas un día y Diosito dijo, este es tu propósito en tu vida. Y yo personalmente sí lo creo. Creo que sí, Dios te puede ayudar o en lo que tú creas, pero tienes que, como dicen, hacer las preguntas correctas, muchas cosas. ¿Tú cómo lo hiciste? Una muy buena pregunta. Y va cambiando, coincido. Creo que voy a caer en una crisis existencial en este capítulo. Pero creo que a veces es más fácil encontrar lo que no funciona o los problemas que las soluciones lo que sí funciona. Porque así es el cerebro humano. Entonces, para mí, fue más fácil encontrarlo como que me molesta o que me indigna. Y quiero hacer todo lo que no es eso. Cuando veo hacia el mundo, ¿qué es eso que me causa tanta indignación que esté pasando? Que me den ganas de llorar. Que me den ganas de romper cosas. De hacer algo para que ese algo que no me gusta cambie. En mi caso fue como, no quiero que la vida de los niños sea más sobre alimentación, juegos y cumplir sus sueños que trabajo forzado y inseguridad alimentaria. Entonces, yo lo encontré primero de esa forma, como encontrar esa indignación, ¿no? Como mi causa, digamos. Y en segunda, ser muy honesta, pero también como con mucha apertura a decir qué es lo que más me apasiona hacer, qué me disfruta, que es ese algo que mi tiempo se va volando, ¿no? No siento que el tiempo pase y que soy buena. Que no sé por qué, puedo haber no leído libros, puedo haber venido de una familia, pero se me da. Y entonces empiezas a ver, me indigna esto, me molesta mucho esto, quiero que cambie, quiero invertir mi vida en esto, no, porque yo soy muy rebelde. Y por otro lado es como, soy buena y aporto esto, este es mi set, ¿no? Uh-huh. Y si lo junto, ¿qué puede pasar, no? Y por el momento ese es mi propósito, ¿no? Como alimentar el mundo. Y también ya vas avanzando, ¿no? Haces cursos, haces metodologías, pero que a mí me gusta mucho, sí. Pero yo lo modifiqué a mí, que te lo estoy enseñando el otro día, ¿no? O sea, hice los circulitos y puse como, ¿qué aporta Georgina Saravia al agro? Entonces lo escribí porque si no me di post para no, yo voy a hacer en este podcast. Y me di cuenta cuáles son como las razones que ya mi vida, ¿no? Entonces, voy a poner ejemplos para tú que estás escuchando este podcast, ahorita que lo hagas, ¿no? Escoge 4 o 5 cosas que determinen el cómo actúas y cómo piensas. En mi caso fue como pensamiento lateral o divergentes o contreras, diría mi mamá. 2, soy muy sensible. Yo he llorado porque veo que están matando las focas en la Antártida. En Antártida. No sé si en la Antártida de moscas, creo que es en... ¿Moscas, dijiste? Focas. En la Antártida, de donde sea que estén focas y si es que aún existen. Entonces, esta sensibilidad, ¿no? Que yo veo que conecto con la naturaleza y los animales. 2,
Soy muy creativa y por último soy muy crítica. Entonces fui viendo de que, a ver, crítica, más sensibilidad, ¿qué me hace? Ay, pues soy de convicciones fuertes, ¿no? Entonces, si soy de convicciones fuertes, tengo que estar alineada. Y otro último ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, pensamiento disruptivo contra creativa, ¿no? Como innovadora. Entonces, ya va como que vas tejiendo o vas conociendo esa parte y lo que te permita juntar todas esas cosas y que te puedan hacer brillar, y ese es tu propósito. Ya. Está raro, luego les pongo una foto. No, pero creo que sí hay que hacerse las preguntas. Sí. O sea, difícilmente haces una introspección. Pregunta. Sí, pues no te preguntas nunca nada, ¿no? O sea, bueno. La siguiente pregunta para cerrar. ¿A quién admiras? ¿Y por qué? Creo que admiro a cada una de las mujeres que han estado en mi vida, porque cuando veo en retrospectiva soy la suma de todas ellas, y si hoy puedo estar contigo hablando es porque tuve una red de mujeres, ¿no? que han estado siempre dándome como el apoyo, ¿no? Y a cada una de ellas les admiro porque encuentran la forma, ¿no? de escribir su historia. Pero hoy se me viene a la mente dos personas. Una de ellas es Malala Yousafzai. Me vuela la cabeza el ver cómo alguien que tenía todas las circunstancias y riesgos pudo seguir esta convicción, aunque haya puesto su vida en riesgo, literal. Cosas. Y que haya cambiado la vida de muchas niñas. Y es algo que yo la admiro muchísimo. He tomado hasta cursos de ella y todo, ¿no? Y por otro lado, hay un libro que me gusta mucho que se llama La bailarina de Auschwitz, que es Edith Eger. Uh-huh. Lo invito a que lo lean. Pero lo que rescataría de ella es cómo pudo sobrepasar todo lo que vivió, pero no solamente sobrepasarlo, sino construir de su dolor y trauma una historia y una vida que pudiera ayudar a más personas. Creo que no lo van a entender hasta que lean ese libro. O sea, mi admiración total. Y si me preguntas con quién quieres tener una cena y con quién quieres hablar, a Edith Eger. De hecho, le he mandado mensajes por Instagram. Hoy estoy de San Diego, quiero conocerte, pero pues no me contestan. Pero tú síguelo intentando. Sí, la verdad es que es increíble la historia de estas dos mujeres. Bueno, para ir ya literalmente cerrar por octava vez, digo, me siento muy privilegiada de conocerte, honestamente, de que se haya conspirado el universo y estemos hoy aquí, como dicen, somos la suma de las personas que están a nuestro alrededor y la influencia, para mí, la influencia de las mismas. Como dicen, estamos a 5 personas de la persona que quieres estar. Es cierto. Entonces yo creo que esas 5 personas que te llevan a la persona que quieres estar es muy importante. Y digo, hoy creo que estoy aquí por una persona que conocemos en común. Saludos, Diana. Pero el punto es ese, ¿no? Creo que por algo nos conocimos, por algo estamos aquí. Hemos convivido, nos hemos dado cuenta que tenemos mucho en común sin saberlo. Entonces, por eso yo te agradezco, digo, el que también uses la voz para decirme que sí y estar en este podcast. Entonces, digo, por último, de nuevo, muchas gracias. Y si tienes algún mensaje que dar y cerrar, el mensaje es todo tuyo. Agradecerte, Dania. Yo, en lo personal, ya te seguía en Ellas en el Agro. De hecho, te compartí la captura, ¿no? De que me llegan notificaciones desde antes de conocerte en persona, y nunca hubiera imaginado que estaría hoy sentada contigo, ¿no? O sea, realmente estoy agradecida por Diana, ¿no? Y por las personas que han hecho esto posible. Realmente. Claro. Y agradecerte, Tania, porque el trabajo que estás haciendo es revolucionario. Creo que a lo mejor todavía no alcanzas a dimensionarlo realmente, pero estás cambiando vidas. Entonces, ojalá que hubiera más proyectos y más espacios donde hubiera reflectores hacia las mujeres. Y creo que algún día deberías de que te entrevisten a ti. Sé que ya tienes varias, pero creo que sería muy bueno que añadiéramos ese capítulo. Yo me apunto. Y el mensaje que quisiera cerrar es agradecerte si llegaste hasta este momento del podcast, porque entre todas las cosas que pudiste haber estado haciendo
y todas las cosas que tuvieron que acomodarse, todo lo que tuviste que sobrevivir y tus ancestros para que pudieras llegar a este momento y lo escucharas, es felicitarte y que ojalá se puedan llevar algo de esto. Lo que no les sirva, pues que lo desechen. Yo creo que la era de información es más relevante el quitar información y desaprender que aprender. Pero que si aprendiste algo de esta breve charla, uno, que lo pongas en práctica porque es hábito, y dos, que puedas compartirlo con la persona que lo pueda necesitar. Y pues los invito y las invito a ser la voz de las personas que no lo tienen. Porque si el universo, Dios y Dania nos da el micrófono y nos da una voz y nos da un pensamiento crítico y una rebeldía, hay que usarlas al favor de la humanidad. Pues coincido totalmente. Y puede ser que no vayamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de cada persona. Exacto. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a ti que estás ahí atrás de esa pantalla o de ese audio. De nuevo muchísimas gracias por seguir en este proyecto y solamente recordarte que si no sigues el LinkedIn, el podcast o cualquier otra red, te invito a hacerlo y que tengas un excelente día, noche o a la hora que estés escuchando este episodio. Bye. Recuerda que si no lo haces son 10 años de embarazo.